precaución, dice, quítese. La Marina ha hecho uno de los operativos más importantes de los últimos años. El objetivo, detener a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo Guzmán y tío de los Chapitos. El Guano es uno de los líderes de las facciones que hay en el cártel de Sinaloa y considerado objetivo prioritario por las autoridades mexicanas y estadounidenses. ¿Qué pasó en ese operativo, hecho casi en secreto, hace apenas unas horas y del que poco se está hablando? En este video te platicaré todos los detalles conocidos de esa incursión de captura y te diré con quién decidió unirse el hermano del Chapo en la guerra de facciones que se libra al interior del cártel de Sinaloa, con sus sobrinos los Chapitos o con la facción encabezada por el hijo del Mayo Zambada. Pero eso no es todo. En este caso hay otro elemento importante que no podemos pasar por alto. ¿Por qué fue la Marina y no el Ejército el que encabezó el operativo de captura? Estamos ante la búsqueda del golpe más fuerte que haya dado la SEMAR a la delincuencia organizada para poner fin a la polémica desatada tras la detención de una red de huachicoleo a gran escala encabezada por marinos. El operativo fue confirmado por las autoridades estatales, sin embargo, reconocieron que no fueron informadas por el gobierno federal de esta incursión. Es decir, se trató de una acción de la Marina realizada con tal discreción que evitaron a toda costa filtrar información a las policías municipal y estatal. Todo ocurrió la madrugada de este 9 de septiembre en el fraccionamiento San Jorge, en Durango capital. La prensa local consignó el arribo de marinos a bordo de al menos 18 vehículos oficiales. De inmediato cerraron los accesos y mantuvieron vigilancia permanente durante varias horas. De manera oficial, por parte de la Secretaría de Marina solamente hubo silencio. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, Óscar Galván Villarreal, confirmó el operativo, pero reconoció que no fue informado sobre este con anticipación ni del objetivo que tenían los marinos. Es decir, se enteró al mismo tiempo que los duranguenses. ¿Se sabe si venían por algún personaje o se sabe algo más de esto, secretario? No, la verdad es que no tenemos conocimiento aún. Te digo, nosotros estaremos listos por si hay algún llamado a las autoridades locales. La coordinación efectiva que ha existido entre las diferentes instituciones, bueno, pues nos ha permitido tener a Durango en excelentes lugares de seguridad. Nosotros siempre atentos para poder estar trabajando o haciendo un trabajo coordinado. La prensa local confirmó también la realización del operativo, así como el retiro de los elementos federales. Para las 6 de la mañana ya no había elementos en la zona y los habitantes iniciaron sus días sin mayor contratiempo. Para entonces no había nada confirmado. Incluso algunos ni se dieron cuenta de la movilización. Sin embargo, ha sido el diario El Financiero que en las últimas horas confirmó que se trató de un operativo hecho para detener a Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera. El segundo operativo para lograr su captura hecho en tan solo 2 semanas, pues precisamente hace 15 días fue reportado otro despliegue, también de la Marina, en el municipio de Tamazula, Durango, dentro del área conocida como el Triángulo Dorado. En aquella ocasión, el 25 de agosto, fue reportado un fuerte operativo que incluyó la participación de helicópteros Black Hawk y Texans para tener acceso a la zona serrana. Sin embargo, en aquella ocasión logró escapar. Estas imágenes que ves ahora corresponden a un narcolaboratorio desmantelado en territorio de operación del hermano del Chapo Guzmán. Este operativo fue dado a conocer el 8 de septiembre, apenas un día antes de la incursión hecha por la Marina en la capital de Durango para detener al Guano. Aquí las autoridades reportaron el desmantelamiento de un laboratorio con 21 toneladas de precursores químicos. Pese a que se trata de una zona de operación del Guano, varios medios aseguraron que el narcolaboratorio pertenecía a la facción de los Mayos. Quizás porque muchos suponen que en el curso de la guerra al interior del cártel de Sinaloa, el hermano de El Chapo Guzmán decidió no aliarse con sus sobrinos, sino con el hijo del Mayo Zambada. Pero no me adelanto, pues más adelante en este video te platicaré del rol que ha asumido el Guano durante la guerra de facciones. Pues antes quiero compartirte el importante contexto en el que se dan los intentos de la Marina para detener a uno de los capos más poderosos del cártel de Sinaloa. La Marina no solo ha buscado detener a uno de los narcotraficantes más poderosos del cártel de Sinaloa, también ha presumido la realización de fuertes operativos como este, donde aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en una operación realizada en mar abierto frente a las costas de Guerrero al suroeste de Acapulco. Según informaron, esta acción forma parte de recorridos de vigilancia marítima y aérea, donde dieron seguimiento a rutas identificadas como utilizadas por embarcaciones dedicadas al narcotráfico. En total, la dependencia aseguró que en lo que va del sexenio han incautado en alta mar más de 48 toneladas de cocaína, equivalentes a alrededor de 3.200 millones de dosis. Tan solo este último cargamento asegurado fue calculado en el mercado en más de 371 mil millones de pesos.
Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución, como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan. Esta serie de operativos ha llegado a la par de la revelación de la existencia de una red dedicada al huachicoleo a gran escala, dirigida por dos marinos, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sobre este caso, durante mis últimos videos te he dado seguimiento a dos cosas. 1. El avance de las investigaciones y 2. A la campaña del gobierno federal para evitar que este escándalo manche la imagen de la Secretaría de Marina, de tal forma que, así como se dan a conocer nuevos golpes de la Marina contra la delincuencia organizada, también ha ido avanzando la revelación del caso del huachicoleo fiscal. Un caso, por ejemplo, se ha revelado que en una carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación pudo ser el verdadero operador de la red, integrada por mandos navales, funcionarios, agentes aduanales, exportadores, importadores, distribuidores y empresarios gasolineros, y que no solo operaban con huachicol, sino que también investigan si lo hicieron con fentanilo. Por otro lado, mientras que un sobrino del exsecretario de Marina ya está detenido y el otro está siendo buscado por las autoridades, en las últimas horas un juzgado federal concedió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, a la par que fue informado de la muerte de otro elemento de la Marina, presumiblemente involucrado con la red de huachicoleo fiscal, pero que, de manera oficial, se informó que se trató de un accidente durante una práctica de tiro. Parece que es una casualidad. Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. En las últimas horas se han revelado investigaciones por otro caso de huachicoleo fiscal que también involucra a las autoridades con delincuentes. Él es José Isabel Murguía Santiago, alias El Choco, hermano del exalcalde de Teochitlán, Jalisco, el emesista José Ascensión Murguía, quien enfrenta acusaciones de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, en esta ocasión es el hermano del alcalde quien ha jalado los reflectores, pues un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por el aseguramiento de 8.8 millones de litros de huachicol fiscal realizado en marzo de este año en Ensenada, Baja California. El aseguramiento fue hecho en un inmueble del kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, en la colonia El Sausal, el cual estaba siendo rentado por el ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna. Otro caso que es difícil de explicar sin considerar la complicidad o al menos la omisión de las autoridades es este. Se trata de un video tomado durante la fiesta de Francisco Jaramillo, alias El Serio o El Seriecito, acusado de ser jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Tierra Caliente en Guerrero. En los últimos años, durante los primeros 10 días de septiembre, en redes sociales se difunden este tipo de videos de la celebración masiva al capo sin la molestia de una sola autoridad. Sobre estos videos se ignoran la fecha y el lugar exacto, pero lo cierto es que es durante los primeros 10 días de septiembre cuando el capo hace este tipo de celebraciones. En esta ocasión, celebró fuertemente custodiado por hombres armados con ropa táctica parecida a la del ejército mexicano. El Serio es un capo de bajo perfil, pero de fiestas ostentosas y exhibiciones públicas de poder. Varios medios afirman que es primo de Gregorio Portillo Mendoza, exalcalde de Cirándaro, Guerrero. De hecho, varios familiares del expresidente municipal, como el hermano y tío, han sido acusados por Estados Unidos de tráfico de drogas. En agosto del 2020, varios medios reportaron que El Serio había sido detenido por la Guardia Nacional en Guayameo, Guerrero. Sin embargo, en los días posteriores, en redes sociales aparecieron videos de hombres armados que presumían que su líder seguía libre, de tal forma que su situación jurídica quedó en duda. Sin embargo, las fiestas que organizó en años posteriores y cuyos videos se viralizaron durante cada septiembre, despejó las dudas y confirmó que El Serio continuaba operando en libertad. Y ya entrados en el ámbito festivo, la madrugada de este 9 de septiembre en Tijuana, Baja California, fue colgada una narcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación con amenazas contra el cantante Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H. De acuerdo con la prensa local, el texto advertía al artista que se abstuviera de presentarse en la ciudad, cuya presentación está programada para el 8 de noviembre en la explanada Estadio Caliente. En tanto, la polémica también ha girado en torno a Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, quien también el 9 de septiembre realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales
portando una gorra negra con 2 gallos al frente y en los costados la imagen de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El cantante explicó que fue un obsequio de la marca que hace esas gorras y aceptó retirársela a petición de seguidores, aunque sin hacer comentarios sobre el cártel. Un día después, el 10 de septiembre, publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía sosteniendo un arma de fuego, acompañada de la frase: "Es un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos". En la imagen también portaba una gorra con símbolos asociados al Mencho, incluyendo gallos y la figura de Jesús Malverde. Mexicanas, mexicanos, sinaloenses, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Otra persona que también está planeando un festejo fuertemente resguardado es el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. En las últimas semanas el mandatario ha insistido en que los festejos patrios sí se van a realizar este año, a diferencia del pasado, que los canceló ante el repunte de violencia desatado por la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Bueno, aunque la guerra no ha terminado y la violencia continúa, en esta ocasión el gobernador sí quiere realizar las fiestas patrias. Para tal fin, informó que serán desplegados más de 10,000 elementos de los 3 niveles de gobierno en los 20 municipios de Sinaloa. Dijo que el operativo fue diseñado para garantizar seguridad durante los festejos del 15 y 16 de septiembre en un contexto de violencia principalmente en la zona centro-norte del estado. Además, confirmó que en la capital, Culiacán, se presentarán los artistas Marisela, Miguel Bosé y El Coyote y su banda. Este 10 de septiembre a Culiacán, Sinaloa, acudió fuertemente resguardado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se reunió con el Gabinete de Seguridad Federal, el gobernador Rubén Rocha y empresarios del estado. De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro tuvo como propósito conocer las inquietudes y necesidades del sector empresarial ante la violencia derivada de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Durante la reunión y sus traslados, los funcionarios estuvieron fuertemente escoltados. García Harfuch presumió las detenciones de 1,710 personas desde el inicio de la guerra de facciones. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que han trabajado en el refuerzo de la Policía Estatal con personal y armamento, mientras que el titular de la Secretaría de Marina, Raimundo Pedro Morales, informó que se realizan patrullajes marítimos en Mazatlán para incrementar la seguridad. Por algún motivo hasta ahora desconocido, la reunión fue realizada el 10 de septiembre y no el 9 como inicialmente se había dicho. De hecho, ese 9 de septiembre fueron reportadas balaceras en distintos puntos de Culiacán y un día después fue localizada una manta en la calzada aeropuerto de la capital con un mensaje firmado por la familia Guzmán. Allí, el texto acusaba a corporaciones policíacas y elementos de la Guardia Nacional de apoyar a los mayos y señalaba de manera directa al director de la Policía Municipal. Ahí le va, bola de invasores, hijo. Somos los guanos, pura GDG. Aquí no andamos de traicioneros ni de invasores. Todo el que venga a querer invadir la tierra de Aureliano Guzmán Loera, se le va a echar Nosotros no andamos buscando pleitos, pero si ustedes buscan y tratan de invadir nuestra zona, le vamos a echar Se quieren meter por la Ciénega, si se quieren meter por el Llano, por la Tuna, por el Taste, si se quieren meter por Atascadero, si se quieren meter por la Vega del Oso, hijos de o si se quieren meter por el Barco, que no les fue muy bien hace unos 3 días, métanse, hijo. Nosotros no andamos buscando pleitos. Y es así como regresamos al operativo hecho por la Marina en Durango para detener a El Guano, uno de los líderes de las facciones del cártel de Sinaloa. Apenas el pasado 31 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundió en redes sociales una recompensa de $10 millones por información que conduzca al arresto o condena de Aureliano Guzmán. La publicación tuvo un par de errores, pues presentó a El Guano como hermano de los Chapitos cuando en realidad es su tío, además de que difundió una foto errónea, presumiblemente del hijo de El Guano y no de El Guano. Lo cierto es que Estados Unidos ha decidido duplicar la recompensa por el paradero del hermano de El Chapo Guzmán que permita su captura. Ahora bien, ¿con qué facción decidió aliarse El Guano en el contexto de la guerra de facciones? Inicialmente, medios como Milenio aseguraron que había decidido apoyar a la facción de los Mayos, encabezada por el Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada, y darle la espalda a sus sobrinos, los Chapitos. Sin embargo, con el paso de los meses, el mismo medio y otros informes señalaron que en realidad había decidido mantenerse al margen de la confrontación entre los Chapitos contra los Mayos, de tal forma que no ha querido apoyar a algún grupo abiertamente. De ahí el video que te acabo de mostrar, donde hombres armados que se identifican como gente de El Guano advierten que no aceptan traiciones y ataques sin importar la facción de la cual se trate.
Lo cierto es que en los últimos días y en las últimas horas, la Marina ha articulado una serie de operativos para finalmente detenerlo. Sin embargo, en todos los operativos, el guano ha logrado escapar de las Fuerzas Armadas, aunque las autoridades aseguran que ya no está lejos. ¿Qué opinas? Suscríbete. Pero tampoco nos rajamos a ningún hijo de su que quiere invadir la zona. Somos pura gente del señor Aureliano Guzmán Loera, que les quede claro, el que quiera cruzar la línea del terreno del señor Aureliano Guzmán Loera, les vamos a partir.